Bueno, el doctor Grau me pidió que hablara de las queratoplastías lamelares parciales, digamos, y vamos a empezar con la queratoplastía lamelar profunda, o Deep Anterior Lamellar Keratoplasty DALK, conocida como DALK. Y esta técnica se usa cuando tenemos el endotelio sano, porque la idea de la técnica es cambiar el estroma anterior dejando el endotelio. Y las indicaciones más comunes, sobre todo, es el queratocono avanzado, ¿cierto? O ectasias por LASIK, distrofias anteriores, obviamente no endoteliales, e infecciones que no han perforado la córnea ni han lesionado el endotelio, y también en aquellos casos, y es muy importante, en aquellos casos de que se requiere hacer una queratoplastía con alto riesgo de falla o de rechazo, ¿cierto? En estos casos, ideal es mantener el propio endotelio. Ahora, está demostrado que hay un mucho mejor postoperatorio. El postoperatorio es prácticamente nulo, mínima molestia durante una semana. El uso de corticoide es bastante menor que en cualquier otra queratoplastía, tanto en dosis como en tiempo. Y la sobrevida, como pueden ver aquí, la sobrevida PK versus DALK en este trabajo es mucho mejor en el DALK a largo plazo, y tal como también vemos en este otro gráfico de estos dos trabajos o reportes, ¿cierto? Con obviamente mucho menos pérdida endotelial, y para qué decir si es que hay rechazo. Ahora, en cuanto a los otros parámetros, son prácticamente iguales, no hay mayores diferencias en los distintos trabajos y reportes, ¿cierto? En cuanto a la agudeza visual con corrección, ¿cierto? Así como en la sensibilidad de contraste, como vemos en estos gráficos. Desde el punto de vista de complicaciones, es otra gran ventaja que tiene el DALK. Observen aquí en este trabajo la comparación de las complicaciones del DALK versus PK, ¿cierto? Perdón, se va esto. Y son mucho menores. Aquí se reportan las complicaciones intraoperatorias del DALK, que son en casi un 12% perforaciones. Hay un porcentaje menor de desprendimiento de semen. Hay pueden existir debris o opacidades en la interfase de vez en cuando. Vascularización de la interfase sí hemos tenido, ¿cierto? Ocasionales problemas de revitalización, especialmente cuando el lecho no coincide con la superficie, o sea, el receptor, la superficie del receptor no calza con el donante, porque queda en los bordes, digamos, queda mucho estroma residual, y ahí cuesta un poquito la revitalización. Incluso hay que tener mucho cuidado porque la falta de revitalización El problema que tiene, eso sí, es una dura curva de aprendizaje, y eso seguimos aprendiendo después de, yo empecé en el año, no sé, 2005, por ahí, a hacer esto, y aquí tenemos una curva hasta el 2009, pero ya después ya no la he seguido, pero hoy en día debe tener un 20 a 30% de conversión, es decir, de 5 queratoplastías, probablemente una o dos se perforan y no se pueden completar como tales. Siempre existe ese riesgo, pero siempre hay que intentarla. Ese es el corolario fundamental, digamos, que lo vamos a ver al final. Ahora, tal como decíamos, bueno, esta técnica de DALK puede ser ideal cuando existe una Big Bubble, ¿cierto? Descrita por Anwar hace mucho tiempo, la técnica Big Bubble, en que se diseca prácticamente totalmente la membrana de semen del estroma, y que es ideal porque se diseca por el aire y uno simplemente corta y pone la córnea donante. Pero también cuando no ocurre y no logra uno, no obtiene una gran burbuja,
se produce una serie de micro burbujas en que uno tiene que ir desecando plano por plano, pero con el tiempo, y también otros autores, digamos, han enfatizado en que al principio uno se desvivía y se estresaba tremendamente con llegar hasta la última capa, pero no es necesariamente fundamental ni importante llegar a la última capa. Los resultados son exactamente iguales desde el punto de vista de la visión, a corto y largo plazo, desde el punto de vista del astigmatismo, sensibilidad de contraste, etcétera, como lo podemos ver aquí. E incluso yo diría que la técnica se hace incluso más segura. O sea, a mí me encantaría tener una técnica que dijera, ojalá me quedara una capa de estroma mínima, una burbuja, una micro burbuja de grosor, porque le da a uno más libertad en el corte, en la disección, en todo. O sea, tiene una defensa un poquito más mayor que la membrana endotelial, que el puro endotelio, que uno trabaja al borde del precipicio permanentemente. Pero en resumen, no hay que luchar por pelar absolutamente el endotelio, sino que llegar a una profundidad mayor, pero adecuada. Ahora, nosotros hicimos un estudio y lo publicamos, ¿cierto? Y vemos que no hay ninguna diferencia, tal como en otros estudios, no hay ninguna diferencia en ningún parámetro con respecto del DALC con la queratoplastía penetrante, excepto en el conteo endotelial, que sale significativamente menor en la queratoplastía penetrante. Y eso es obvio porque viene un endotelio donado, un endotelio que se ha guardado, que se ha manipulado, etcétera, y no el propio endotelio, que queda permanentemente. ¿Y para qué hablar cómo disminuye cuando hay un rechazo o hay una inflamación? La agudeza visual, si bien es comparada con la queratoplastía penetrante, es un poquito mejor para todas las líneas, ¿cierto? No es significativamente estadístico, probablemente por el número de casos, pero era un número de casos bastante importante, así que en términos generales, la agudeza visual anda más o menos igual y no tiene por qué tampoco ser diferente. Y aquí yo quería mostrarle este análisis, este metaanálisis. Hay varios estudios de metaanálisis, digamos, en que agarran todos los papers y han elegido varios, digamos, de acuerdo al criterio de este estudio, y que demuestran, por una parte, que la agudeza visual es prácticamente igual. Ustedes ven aquí la línea hacia uno u otro lado. El promedio de todo este análisis, de todos estos papers, nos da un promedio de menos 0,01, o sea, prácticamente cero de diferencia entre ambos grupos para la agudeza visual, con un p-value que obviamente no es significativo. El cilindro topográfico tampoco es significativo y es discretamente mejor en el DALC, pero obviamente tampoco es significativo y no tiene por qué serlo, porque depende fundamentalmente de la sutura, ¿cierto? No tanto de dejar o no el endotelio. Y el conteo endotelial sí que es mejor en el DALC, y aquí está clarísimo, y es significativamente mejor por el DALC en los distintos estudios, de acuerdo a este metaanálisis. Incluso el nuestro aquí está en el segundo lugar, está señalado, aquí también está señalado el nuestro, dentro de este estudio de metaanálisis. Y el riesgo de rechazo, ¿cierto?, para el KP y el DALC es mayor para el KP, pero no alcanza a ser significativo. Obviamente porque, aunque es un número de casos importante o no despreciable de todos los estudios, sí es muy difícil hacer un estudio significativo, encontrar una significación para el número de rechazo. Ustedes saben que el rechazo es poco y por lo tanto no nos va a dar significativo, pero sin duda que es mayor en la queratoplastía penetrante, ¿ya?
También es importante la presión, y esto tiene mucha relación con el uso de corticoides. Ustedes pueden ver aquí que incluso en el trabajo nuestro también encontramos una presión mayor en los queratoplastia penetrante, con un riesgo relativo, ¿cierto?, de 3,63 sobre el DALC, que es significativo, en este caso sí es significativo, por lo tanto es importante. Si es significativo con el número de casos, es importante, y fundamentalmente esto es debido probablemente a que se abre el ojo, a la sutura, y al uso de corticoides, que tiene que ser mucho más prolongado, y también hay respondedores de corticoides que influyen, ¿cierto? Entonces, en resumen, dice este trabajo que el DALC demostró significativamente mejores resultados en el conteo endotelial y en el equivalente esférico, pero el equivalente esférico tampoco tiene relación con la técnica. Además, aunque estadísticamente es insignificante, aunque estadísticamente no es significativo, fue mayor en el grupo de queratoplastia penetrante el grosor corneal, la mejor agudeza visual, ¿cierto?, el cilindro topográfico y el cilindro refractivo, que no es significativo, no alcanzó a ser significativo, pero sí el conteo endotelial y acuérdense que tampoco el rechazo. ¿Ah? Perdón, que me está llamando. Bueno, ahora quería contarles un poco acerca de otras indicaciones de la queratoplastia lamelar profunda, en que ya más o menos en el 2004-2005, aquí pueden ver la línea roja, cómo va aumentando en otros tipos de indicaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una técnica ideal desde el punto de vista teórico para aquellas situaciones en que el endotelio está sano, ¿ya? Y especialmente, como hablábamos, en aquellas situaciones en que hay que cambiar el estroma anterior y que tiene riesgo de rechazo, vascularización, inflamación, etc. Bueno, esto es lo que decíamos, de que en general tienen muy buen pronóstico funcional final, ¿cierto?, pero tiene mayor manipulación endotelial. Este diapositivo en realidad tendría que haber ido antes, se me pasó. Es para señalar de que no es necesario la Big Bubble siempre, sino que podemos hacer una lamelar profunda con una de micro bubbles, digamos, cuando no se obtiene la gran burbuja, porque no es necesario llegar a la última capa. ¿Ah? Y en estos casos, cuando hay microperforaciones, se puede poner el donante con el endotelio. Acuérdense que uno pone el estroma donante habiendo sacado el endotelio, porque queda el endotelio propio del receptor. Pero cuando hay microperforaciones, como se ve en este caso muy bien aquí, una microperforación que no es tan micro, aquí ustedes la pueden ver, se ve que se separa la DCMET del donante, y por lo tanto en este caso está funcionando el endotelio del donante. Entonces, cuando hay microperforaciones y uno tiene dudas de que si va o no a adherirse, deja el endotelio del donante, ¿ah? Y no pasa absolutamente nada si es que se adhiere. Ahora, las complicaciones de esta técnica, diferentes de la queratoplastia penetrante, puede ser el síndrome de Tourette-Savalia, en que ocurrió en un par de casos al comienzo, cuando queríamos adherir la membrana de DCMET al receptor, y teníamos que poner una burbuja de aire en la cámara anterior para que la diera. Y a veces esta burbuja, por eso digo, después va aprendiendo uno que tiene que dilatarlo mucho, tiene que controlarlo en la tarde, etcétera, tiene que estar encima del paciente para que no se produzca un bloqueo por la burbuja, un bloqueo pupilar que lleva al síndrome de Tourette-Savalia, que es cuando la presión sube mucho, entonces produce una atrofia del dilatador y del iris. Y ahí queda un poquito de secuela desde el punto de vista iridiano, ¿ya? Otra complicación que tienen estos es la invasión neovascular,
que ocurre a veces una invasión por vasos, ya sea por irritación, porque quedó algo en la interfase, no sé, pero ocurría, y ocurría antes mucho más que ahora, no sé por qué ahora no ocurre, lavamos más, no sé, nos preocupamos más de la sutura, etcétera, pero puede ocurrir una vascularización de la interfase y que se trata con corticoides, por una parte, con Avastin o un antiangiogénico, ¿cierto? Y a veces incluso con una sutura, si es que es muy grande el vaso, se puede suturar. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo sacamos una membrana de neovascularización, levantamos el estroma y sacamos esta membrana de neovascularización de la interfase, donde está por encima del endotelio, y ahí la podemos ver la membrana, con sus vasos, que incluso la mandamos a estudiar, y ponemos de nuevo el estroma, lo suturamos, ¿cierto? Y ahí podemos ver estos vasos, ¿cierto? En que no son patognomónicos de rechazo, no hay un rechazo, sino que simplemente es una membrana de inflamatoria y de vascularización. Ahora, como decíamos, hay otras indicaciones de la queratoplastía lamelar profunda cuando el endotelio está sano, y esto puede ser en cicatrices de queratitis herpética, de acantoameba, de bacteria, distrofias estromales que no comprometan el endotelio, quemaduras químicas o térmicas en que la única alternativa a intentar aquí es una lamelar profunda dejando su propio endotelio, que en el peor de los casos, ¿cierto?, quedamos igual, pero no dejamos un endotelio donante que se rechaza y queda en peores condiciones que estaba, porque el endotelio en estos casos está sano, ¿cierto? Los resultados en herpes son buenos en general, aunque siempre hay que acordarse que puede haber una recurrencia, inflamación y rechazo estromal o epitelial, ¿cierto? Aquí tenemos un caso de lamelar profunda en un herpes, en que sacamos la primera capa cicatrizada, ¿cierto? Ahí hacemos micro burbuja. En estos casos de cicatrización no vamos a obtener una big bubble única, y tenemos que ir disecando de a poco, y ahí ponemos entonces el donante. ¿Cierto? Aquí tenemos otro caso en acantoameba, una gran infiltración y cicatrización, en que obviamente tampoco obtenemos una big bubble, sino que disecamos con micro burbujas hasta un plano lo más profundo posible, ¿cierto? En que aquí se logra llegar a endotelio de nuevo y ponemos el injerto donante. Esto es otra indicación en niños, ¿cierto? Este fue un niño con una mucopolisacaridosis que tuvimos que ir a operar incluso a Puerto Montt, me acuerdo, porque no lo podían anestesiar por el cuello muy corto, y allá los anestesistas ya le habían hecho varias cosas, así que estaban duchos en esto, así que tuvimos que ir a operarlo allá. Le hicimos 2 lamelares profundas, y en distrofias estromales anteriores que no es raro que después recidiven en el mismo estroma o en el mismo injerto que se hizo previamente. Incauticaciones también hemos tenido algunos éxitos relativos, aunque aquí la falla del INVAD no se corrige y por lo tanto se le mejora la visión con injertos de limbo, como pueden ver aquí, se han hecho con injertos de limbo además, ¿cierto?, combinados con estos resultados, pero estos resultados a veces son un poco más transitorios que lo normal. Aquí tenemos un caso en causticación, que son muy vascularizados, ¿cierto? Ahí tenemos que irnos capa por capa, disecando capa por capa hasta llegar al endotelio, y podemos ver que finalmente lo hacemos y ponemos la córnea donante. En conclusión, el DALC es cuando existe endotelio sano, siempre intentar primero una queratoplastia lamelar profunda, siempre cuando esté el endotelio sano, aunque haya cicatrización, aunque hayan vasos, aunque haya lo que haya, hay que hacer el esfuerzo, porque sobre todo en este tipo de casos vascularizados, ¿cierto?, el riesgo de rechazo es tremendo, y con una lamelar profunda, dejando el endotelio, nos olvidamos del riesgo de rechazo, que es muy importante, porque cuando rechaza, ya después
con vaso sanguíneo más un rechazo, ya ese ojo no tiene destino, no tiene ningún pronóstico. Así que en la primera hay que gastarse todos los esfuerzos. Aunque no sea, como decíamos, hasta la membrana de Semet, es mejor que una queratoplastia penetrante, dejar una interfase, por último, unas 50 micras o 20 o 30 micras de estroma, da lo mismo, porque dejamos su propio endotelio. Siempre va a mejorar la huesa visual, ¿cierto? Y se evita este rechazo endotelial, especialmente en los casos de alto riesgo. Y en caso de muy mal pronóstico, por último, deja la opción a la queratoplastia penetrante en segundo lugar. Bueno, dos palabras acerca del DISEC, que es, el doctor Grau también me pidió que hablara parte y mostrar algunos videos de DISEC, que es la Dissement Stripping with Automated Endothelial Keratoplasty, que en el fondo lo que hace es cambiarse el endotelio cuando este está enfermo, o sea, al revés de la DALC, en que estaba enfermo el estroma, aquí está enfermo el endotelio y el estroma está bien, ¿cierto? Y en estos casos se trasplante solo el endotelio. No como en este, yo quiero empezar con este caso en que fue derivado para hacer un DISEC, pero en realidad aquí había, además de una descompensación endotelial, una alteración del estroma, una alteración en que había cicatrización, había lípido, había un poquito de degeneración nodular de Salzmann, entonces ya no corresponde hacer una DISEC ni un DALC, porque el endotelio está malo, aquí hay que hacer una penetrante. Pero el DISEC se hace cuando el endotelio está malo, y aquí podemos ver en Fuchs, en que se hizo la cirugía de la catarata, se saca el endotelio y se reemplaza por esta lámina endotelial, ¿cierto?, que se viene precortada del donante, se pone en este inyector de Busin, ¿cierto?, que a través de una incisión de 5 milímetros, ¿cierto?, se introduce en la cámara anterior y con aire se adhiere y ahí podemos ver el postoperatorio. Con un solo punto, así que la rehabilitación es fantástica y es una muy buena operación. Ahí tiene el postoperatorio de este caso en que se ve perfectamente el donante o el endotelio donante. Aquí también otro caso en que podemos ver la córnea transparente, aquí podemos ver el límite del endotelio y con un punto perfectamente se sutura. Aquí también tenemos otro caso en que hubo alguna complicación quirúrgica de la catarata, ¿cierto?, con atrofia, con sinequia, etcétera, en que también obviamente se descompensó el endotelio y aquí pusimos el endotelio donante con un punto en X que podemos verlo aquí, el borde en esta otra fotografía. Muy interesante es esta técnica que se puede usar en algunos casos de alto riesgo, como en un injerto previo, por ejemplo. Un injerto previo rechazado como este paciente de 54 años que hizo una recidiva en el queratoplastia penetrante previa, una recidiva de su queratocono, en que se reoperó en el 2013 y finalmente en el 2016-2017 hizo un rechazo. Por lo tanto, es de altísimo riesgo hacer otra queratoplastia penetrante y por lo tanto indicamos, aquí podemos ver la línea de Coda-Dust con el edema estromal detrás de la línea de Coda-Dust. Entonces, en este caso, en vez de intentar otro penetrante, se intenta un DISEC porque tiene mucho mejor pronósticos, no se abre el ojo, etcétera, y solamente se cambia el endotelio. Aquí podemos ver, se saca el epitelio que está edematoso por la descompensación endotelial del injerto, ¿cierto?, del rechazo del injerto, se saca el endotelio del injerto del paciente con azultripán, teñido con azultripán, ustedes pueden ver cómo lo sacamos, y metemos con el inyector de Busin, introducimos el endotelio que está marcado ahí, como ustedes pueden ver, con una S, para que sepamos que está en el sentido correcto, con el estroma hacia arriba y el endotelio hacia la pupila. Ahí podemos ver perfectamente la S, que está muy bien ubicado. Ahí tenemos el postoperatorio inmediato con la burbuja, que ya se ve transparente la córnea, su injerto previo, digamos, se transparentó.
y aquí a los 6 meses postoperatorio podemos ver incluso las suturas del injerto previo y bastante transparente. Es una muy buena solución. Aquí pueden ver ustedes cómo estaba antes de operado. No sé si corremos esto para arriba. Ajá. Se puede ver esto. No se puede correr. Antes de operado, la topografía aquí, y en el postoperatorio, 2 años después, como tienen la topografía bastante más regular, ¿cierto? Y el otro ojo derecho acá con el queratocono también más o menos avanzado. Este otro caso en que se hizo lo mismo en un injerto fallado por un síndrome de Chandler, se había hecho un injerto penetrante en un síndrome de Chandler que se falló y por lo tanto le hicimos un DISEC en que ahí pueden ver también el borde y la orilla del endotelio donante. Aquí tenemos una FACO, ¿cierto? Una operación triple que se hace una FACO previamente con azultripán para ver bien la rexis, ¿cierto? Se hace la fagomulsificación, se introduce el lente intraocular y finalmente con miostat se pone miostat, ¿cierto? El lente intraocular en el saco de miostat y se pone se saca el endotelio enfermo, ¿cierto? Y se pone el endotelio donante, tal como lo habíamos descrito. Y aquí a la derecha pueden ver el postoperatorio con una córnea bastante claro, apenas un punto, por lo tanto la rehabilitación de estos pacientes es muy buena y bastante inmediata. Ahí podemos ver eso, y el postoperatorio inmediato, como se ve aquí, bastante claro, con la burbuja ya flotando. Y este es un implante secundario en que se hace una vitrectomía, en que ustedes ven restos de cápsula, en que se pone un lente de 3 piezas, ¿cierto? Todos estos casos son complicaciones quirúrgicas que finalmente descompensan el endotelio, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que cambiar el endotelio y ahí vemos el postoperatorio como en los casos anteriores. Bueno, hay una serie de estudios de metaanálisis, ¿cierto?, en cuanto a que comparan el DIMEC con el DISEC. Está más o menos claro, aunque hay poca certidumbre en esta evidencia, que el DIMEC tiene ventajas con respecto al DISEC en la agudeza visual final, ¿ya? Pero, y aquí digo, esto es lo que me hace seguir haciendo DISEC, hay una gran diferencia en la cirugía. La cirugía, ustedes ven del DISEC, que es tremendamente arreglada, relativamente sencilla. En cambio, con el DIMEC es una apuesta, ¿eh? Una apuesta. Es como la medicina, yo creo que no se puede apostar, y yo creo que con el mejor de los casos tiene 50% de posibilidad de que resulte, 50% que no. Obviamente depende del aprendizaje y depende de la expertise, pero como nosotros no tenemos córnea de backup y no tenemos, digamos, un banco de córnea al cual recurrir, si caemos en ese 50%, el aprendizaje se hace tremendamente lento y tremendamente arriesgado y sufrido. Y por lo tanto, aparte de que uno daña mucho el endotelio durante la cirugía, y está claro en todos los metaanálisis, hay mayor dislocación del DIMEC y mayor necesidad de poner burbuja y reponer burbuja, ¿cierto? Las agudezas visuales, aquí podemos ver este metaanálisis, es que es algo mejor, ¿cierto? Comparado con el DISEC, aquí podemos ver que es mejor que el DISEC, favorece el DIMEC, la agudeza visual, aún en 0,14 logman, es decir, entre 1 y 2 líneas mejor, ¿eh? Pero al costo de mayores complicaciones intra y posoperatorias. El riesgo estimado es de el riesgo estimado de dislocación es 5,4 veces, ¿ya?, del DIMEC en relación al DISEC. O sea, el DISEC en este caso es mucho menos. Y aquí hay otros, aquí hay otros metaanálisis, ¿cierto?, que dicen lo mismo, que sugieren mejor agudeza visual con similar seguridad, pero el tamaño de las muestras son limitadas y por lo tanto hay que validar todos estos resultados
Esa es la conclusión de otros metaanálisis, ¿cierto? Este otro en que dice, aunque el DMEC está asociado con mayor tasa de rebubbling, o sea, de burbuja y de adhesión postoperatorio y de maniobras postoperatorias, tiene mejor agudeza visual el DMEC. En conclusión, es una o dos líneas mejores el DMEC, operatoria a largo plazo, pero tiene más complicaciones intra y postoperatorias, por lo tanto tiene mayor riesgo de endotelial a la larga. Eso es lo que les quería decir, espero haya quedado claro.